bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Estamos aquí en este video para resolver el ejercicio 11 de la guía de cinemática, el material de ingreso para la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Y como vimos en el enunciado, nos están pidiendo el ángulo de lanzamiento de un proyectil, sabiendo que lo estamos arrojando con una velocidad de 400 metros por segundo. Y otro dato que nos dan es que ese proyectil queremos que quede aquí, en este blanco, que está a 5000 metros del punto de lanzamiento, que es este. Entonces, de alguna manera, esos 5000 metros que me están diciendo hacen referencia al alcance que va a tener ese proyectil. Recordemos que alcance se llama a esta distancia entre el punto del lanzamiento y el punto de llegada del objeto que estamos arrojando con un tiro oblicuo, ¿sí? Es un ejercicio de tiro oblicuo y nos piden con qué ángulo tenemos que lanzarlo, sabiendo que lo lanzamos con esa velocidad inicial para que llegue exactamente a estos 5000 metros de alcance. Muy bien. Entonces, como les he explicado en otros ejercicios, siempre que tenemos un caso de tiro oblicuo como este, nosotros tenemos que analizar dos tipos de movimiento que son diferentes entre sí. Me estoy refiriendo a que al movimiento horizontal, recordemos que el movimiento horizontal se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, eso quiere decir que la velocidad es constante, y el movimiento vertical hacia arriba en esta primera etapa y hacia abajo en la segunda etapa, que se va a tratar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, variado, ¿por qué? Porque la velocidad no es constante, está variando. Y en la primera parte se trata de un caso de tiro vertical, o sea, está subiendo el objeto, llega a un punto máximo y a partir de ese punto, en donde queda paralizado por unos segunditos, tiene velocidad final 0, a partir de ese punto comienza a bajar. Por lo tanto, esta segunda etapa tiene un movimiento de caída libre, ¿sí? Ahora, combinado todos esos movimientos, es el llamado tiro oblicuo. Pero, como siempre les digo, en los ejercicios de tiro oblicuo ustedes tienen que separar esos dos tipos de movimientos. Tenemos que descomponer ese movimiento oblicuo. Y por esa razón, esta velocidad que está oblicua, ¿sí? La velocidad 0 inicial con el cual yo arrojo el proyectil, también lo tenemos que descomponer en su componente horizontal, que vendría a ser el V0X, y en su componente vertical, que es el V0Y. Y justamente este ángulo es el que tenemos que averiguar. Muy bien. Lo que pasa que para tomar, o sea, por trigonometría, nosotros ¿qué sabemos? El famoso SOHCAHTOA. Entonces ahora tenemos que ver qué función trigonométrica, cuál de estas tres me relaciona la hipotenusa con el adyacente del ángulo. Adyacente con hipotenusa es este. Entonces el coseno del ángulo alfa, que no conozco, va a ser el adyacente dividido la hipotenusa. El adyacente es el V0X dividido la hipotenusa, que es V0. Muy bien. Por otro lado, nosotros acá lo que podemos hacer es despejar el V0X. Ahora vamos a ver por qué. Pasa para acá multiplicando por el coseno de alfa. Muy bien, vamos a remarcar este. Por otro lado, nosotros tenemos este V0Y. El V0Y vendría a ser el opuesto del ángulo alfa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Es el seno. Yo sé que el seno del ángulo alfa es SO opuesto, que vendría a ser el V0Y, dividido la hipotenusa, que es el V0. Por lo tanto,
el V0i va a ser V0 por el seno de alfa. Muy bien. Déjenme copiar estas ecuaciones en este esquema que hice acá de ángulos, de vectores de la velocidad inicial. Vendría a ser V0 por el seno de alfa. Muy bien, así borramos esta parte. ¿Se entendió? Entonces, siempre recuerden que en los ejercicios de tiro oblicuo, aunque me den o no me den el dato de la velocidad inicial o el ángulo, esta es la forma de trabajar, descomponiendo ese vector inclinado oblicuo que es la velocidad inicial, que es por el cual nosotros arrojamos el cuerpo para que tenga un movimiento de tiro oblicuo, lo vamos a descomponer en la componente horizontal y en la componente vertical de esta manera, ¿eh? Siempre lo mismo. Muy bien. Ahora sí, vamos a borrar esto para ganar espacio. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en el movimiento horizontal? Dijimos que es MRU, velocidad constante. No tengo aceleración. La gravedad no está influyendo en el movimiento horizontal. Entonces, en el movimiento horizontal, ¿cuáles son las ecuaciones que tengo que tener en cuenta? Yo sé que el X es el X inicial más V0 en X vendría a ser por el tiempo, ¿sí? Y la otra parte de la ecuación general, perdón, tienen involucrado la gravedad. Pero como aquí dijimos que la gravedad no existe porque es velocidad constante, ¿sí? Quedamos con esa ecuación mucho más compacta. Muy bien. El X0 lo vamos a considerar 0 porque estamos considerando que el X lo cuento a partir de este punto. Entonces me queda directamente esto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es ese X? Ese X, claro que es todo esto. Pero nosotros vamos a considerar el medio alcance, ¿sí? Vamos a analizar solamente este trayecto desde la partida hasta que llega al punto máximo. ¿Para qué? Porque vamos a ver, a relacionar ambos sentidos, ambas direcciones, el vertical y el horizontal, y para relacionarlos tomo nada más esta parte. En otros videos les he explicado un poquito mejor todo esto. Cualquier cosa me preguntan abajo en comentarios. Lo importante es que vamos a tomar así, medio alcance. Medio alcance. Medio alcance, el X va a ser la mitad de esto, porque esto, al ser una forma parabólica, la parábola sabemos que es simétrica. Entonces, si todo esto es 5.000, la mitad es 2.500, va a ser el medio alcance. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el medio alcance es 2.500 y vamos a reemplazarlo acá. Entonces, 2.500 metros va a ser el V0x. El V0x no lo tengo, pero sí conozco su expresión, que es V0 por acá. Vamos a reemplazarlo directamente el V0, porque el V0 sí lo conozco, que son 400. No estoy poniendo las unidades, aunque lo correcto es sí ponerlos, como siempre les digo. Segundos por el coseno de alfa, que eso sí que no lo conozco porque no tengo el alfa, que es justamente lo que me pedían en el problema, por el tiempo que tardó yendo desde acá hasta acá, que tampoco lo conozco. Entonces aquí yo tengo una ecuación con estas dos incógnitas. ¿Sí? Muy bien. Más no puedo hacer, a lo sumo traer esto para acá, pero vamos a dejarlo por ahí ahora. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En X yo ya no tengo otra ecuación, es la única ecuación que yo tengo en un MRU. Entonces ahora vamos a pasar al movimiento vertical. Cuando va desde este punto hasta este punto máximo, está subiendo. Es el caso de tiro vertical. Muy bien. Y en tiro vertical yo sé que, ¿qué pasa? En tiro vertical el cuerpo que se está moviendo, subiendo, va en contra de la gravedad que va hacia abajo. Entonces el G va a ser negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula? X va a ser X0 más V0 en Y por el tiempo
más, o bueno, por lo que les acabo de decir, vamos a ponerlo directamente, un medio de g por t al cuadrado. Acá sí yo tengo que poner este término, ¿por qué? Porque es un MRU variado. Tenemos aceleración, que en este caso, como es tiro vertical, es negativo la gravedad. Muy bien. De nuevo, reemplacemos todo. Ojo que aquí yo pongo la fórmula general que es x, pero si yo considero el movimiento vertical, ese x vendría a ser la altura, que no la conozco, no es este x. Esto, si quieren, le ponemos así para que no haya confusión. Sería la altura o el i, como quieran llamarlo, es así. El I0, de nuevo, por lo que les dije antes, como partimos de esta referencia, esto es 0. Muy bien. El B0i lo vamos a reemplazar por esto. Entonces, el h máximo al que alcanza, no lo conozco, va a ser B0i, que es V, que son 400 metros por segundo, por el tiempo, que tampoco sé cuánto demora, que es el mismo tiempo este de allá, menos, esperen, aquí me olvidé, el seno de alfa por el tiempo, menos 9,8 dividido 2 les da 4,9 metros sobre segundos cuadrados por tiempo al cuadrado. Muy bien. Acá yo tengo tres incógnitas, que es el h máximo, el alfa y el t. Entonces estoy necesitando una tercera ecuación. ¿Y cuál es esa tercera ecuación? Sabemos que en MRU variado hay otra fórmula que es la de la velocidad final. Velocidad final es velocidad inicial en I, seguimos en I, menos, en este caso porque la gravedad es negativa, g por t. La velocidad final en este punto es 0 porque es cuando, lo que les explicaba antes, queda por un segundito detenido. Entonces esto es 0 metros sobre segundos. V0i de nuevo es 400 metros sobre segundos por el seno de alfa menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo. Y acá tengo el alfa y el t como incógnitas. Entonces, esas son todas las ecuaciones que yo puedo plantear en ambas direcciones, x e y. ¿Qué les conviene, con qué fórmula les conviene trabajar? Nos conviene trabajar con esta primera y la tercera. ¿Por qué? Porque ahí yo tendría dos ecuaciones con dos incógnitas que son el alfa y el t. Entonces, tengo un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas y no necesito usar esta porque me están metiendo una incógnita más. Entonces, bueno, lo planteé y me doy cuenta que no hace falta usarla. Esperen que agarro otro marcador. Ok, bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cuando déjenme copiar estas dos fórmulas que vamos a usar ahí. 2500 es 400 por el coseno de alfa por t. Y por otro lado tenemos este. Si quieren, bueno, vamos a copiarlo así tal cual y ahora vemos cómo lo trabajamos. 400 por el seno de alfa menos 9,8 por t. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta dijimos que no la vamos a usar, por eso la borramos, porque no nos aporta nada en este ejercicio, ¿sí? Salvo que me pidan calcular la altura máxima, ¿no? Pero bueno, no lo piden. Ok, entonces ahí tenemos esas dos fórmulas. ¿Qué vamos a hacer de la primera? Vamos a despejar, o sea, uso el método que me convenga para resolver ese sistemita de 2×2. Yo creo que más fácil va a ser despejar la t de una y meterla en la otra, ¿sí? Y cosa que nos quede como incógnita el alfa, que justamente es la del problema. Entonces, porque despejar el alfa va a ser que consigamos el t, o sea, tenemos más procesos para hacer, y aparte despejar el alfa de una función trigonométrica es un poquito más fastidioso. Entonces, despejemos, por ejemplo,
qué sé yo, de la segunda, vamos a copiarla acá, 0 es igual a 400 por el seno de alfa menos 9,8t. Entonces tratemos de despejar la t. Esto que es negativo lo paso para acá positivo, así, 400 seno de alfa. El 400, este lo traigo para acá porque íbamos a despejar la t. El 9,8 pasa dividiendo por el seno de alfa. Podemos hacer la cuenta o lo dejamos así. Y esta expresión de t la vamos a reemplazar en la primera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar... No me escribe ninguno hoy. Me va a quedar, a ver, 2500 es igual a 400 por el coseno de alfa por t, que va a ser esto, 400 sobre 9,8 por el seno de alfa, ¿sí? Tratamos de hacer estas cuentas, o sea, todos estos números voy a hacer la cuenta y la voy a traer para acá. Entonces, vamos a agarrar la calculadora. Tenemos 2500, le paso dividiendo 400, le paso dividiendo el otro 400 y el 9,8 pasa multiplicando 9,8, ¿sí? Entonces todo eso me queda, todos estos tres números pasados a esto y haciendo toda esa cuenta como les dije, les va a quedar así, 0,1531. Vamos a dejarlo ahí, aunque son demasiados decimales, pero no importa. Y acá me va a quedar coseno de alfa por el seno de alfa. Muy bien, paremos aquí. Paremos aquí porque lo que tenemos que recordar es, nuestra incógnita es alfa y está apareciendo en dos lugares, cosa que no me conviene. ¿Cómo los puedo juntar? En este caso, a través de las identidades trigonométricas, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar o saber o que nos dicen la siguiente identidad. Sabemos que el seno del doble de un ángulo es igual a ¿qué? A seno de alfa por el coseno de alfa, ¿sí? Pero todo eso tiene que estar multiplicado acá por un 2. Esa es una identidad trigonométrica que es bastante usada. Entonces, ¿para qué estoy usando esa identidad? Porque acá yo me doy cuenta que tengo el producto del seno de un ángulo por el coseno de un ángulo, que justamente es esta parte. Entonces, este 2 pasaría acá dividiendo y haciendo ese reemplazo, sustituyendo en mi ejercicio, me va a quedar que 0,1531 es igual a ¿qué? A esto, que es este recuadrito, entonces va a ser el seno del doble del ángulo dividido 2. Este 2 lo pasé acá dividiendo. Entonces aquí va a ser más fácil despejar el alfa, el ángulo, porque me quedó escrito en una sola parte, que es esto, y no 2 como tenía acá. Entonces esto pasa para acá multiplicando, hago ese número que me había dado por 2, me queda 0,30625, 0,30625 igual al seno de 2 alfa. Muy bien. Entonces ahí por fin me quedó una función trigonométrica que es seno de 2 alfa igualado a un número, ese es el resultado. Entonces, para despejar la palabrita seno como para que me quede el 2 alfa solo, tenemos que usar la función inversa al seno, que es el arco seno, ¿sí? Todo eso lo hacen con la calculadora. Entonces ahora hacemos el shift o el arco seno, depende cómo lo tengan en su calculadora, de ese número que me había dado, y eso me da un ángulo de 17,83. Entonces hacemos el arco seno de 0,3625 es igual a 2 alfa. Es como que la palabrita seno la traigo para acá y me queda el 2 alfa solo. Y si hago esta cuenta me queda, dijimos, 17,8 redondeando, ¿sí? 17,8 grados. Grados, esos son grados. Por último, lo único que nos queda hacer es sacarnos de encima ese 2 que está multiplicando al alfa. Entonces, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, el alfa va a ser
17,8 grados dividido 2, que eso me va a dar, que me da 8,9 grados, ¿sí? Ese es el valor de alfa. Muy bien, y eso es lo que tiene que dar, sí, ahí lo verifiqué. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy arrojando ese proyectil con una velocidad de 400 metros por segundo y yo quiero que alcance un blanco que está a 5000 metros con respecto así al punto de partida horizontalmente, entonces el ángulo con el cual yo tengo que arrojarlo debería ser 8,9 grados. Esa es la interpretación de este ejercicio del resultado, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué usamos acá? Una herramienta que es esta identidad trigonométrica y esto siempre se arranca haciendo este análisis. ¿Por qué? Porque en el movimiento horizontal yo tengo que considerar el vector horizontal. En el movimiento vertical tengo que considerar el vector vertical, que es el V0i. Y nunca se usa el V0 así inclinado. O sea, ese V0, el vector que está inclinado con cierto ángulo, yo lo tengo que descomponer en sus componentes X, Y. Ese es el planteo que siempre uno tiene que hacer cuando estamos trabajando con tiros oblicuos, ¿sí? Y después, bueno, lo interesante de este ejercicio era que teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, y siempre se combinan esos movimientos, sí, bien digo, vertical y horizontal, a través, o sea, ¿qué tienen en común esos movimientos? El tiempo. El tiempo es la variable que tienen en común y, bueno, obviamente el ángulo y la velocidad inicial también, ¿sí? Pero bueno, jugando con esas dos ecuaciones y dos incógnitas, sale lo que me piden. Si, como les dije antes, me piden en el ejercicio la altura máxima a la que llega, ahí sí teníamos que haber usado la otra fórmula del X para la dirección Y, que estuve, la de la altura, que borré, que dijimos que no lo necesitamos para este ejercicio, ¿sí? Bueno, listo, aquí terminó el ejercicio 11, quedan dos ejercicios más de esta guía de cinemática, que son ejercicios también de tiro oblicuo con obstáculos, así que vamos para esos. Los espero en esos videos. Me dan un like si les sirvió este video, háganme comentarios, ayúdenme a difundirlo y bueno, si todavía no se han suscrito, le dan un clic al botoncito de suscribirse. Los espero. Chao, chao.